Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el presidente de la CPC, Ricardo Méndez. Ricardo, te lo decía antes de ir a la pausa, hablemos de salario mínimo. Vimos un avance importante en el Congreso, algo que muchos hace algunos días lo veían difícil. Esto de adelantar la meta de 500.000 pesos que tiene el gobierno a final del gobierno del presidente Boric, adelantarlo a julio del próximo año. Se avanzó de una Cámara a la otra. Ahora, si no me equivoco, pasa al Senado. ¿Cómo ves tú? Y la fórmula que se está llegando a conseguir esa meta propuesta y adelantada por el gobierno. Yo creo que aquí, Andrés, el ministro Marcel ha sido muy hábil en la negociación porque uno de los grandes temas que nosotros habíamos planteado era que adelantar todo este proceso tiene un impacto importante en las empresas de todos los tamaños. Y eso significa también que a quien más le pegaba era a la pequeña y la mediana empresa. Entonces yo digo, bueno, el acuerdo que se llegó de mantener hoy día tal cual está el sistema, sin reforma tributaria, ¿no es cierto? Las pymes iban a pagar en este año... 25%. 25% del ejercicio tributario del próximo, claro. ¿cierto? Bueno, hoy día... la reforma tributaria, la reforma lo bajaba a 10. Claro. Y hoy día van a pagar 10, ¿no es cierto?, con este acuerdo que hay, y después van a pagar el 12,5 el año 24 y el año 25. O sea, en la práctica, lo que estamos viendo es que por el periodo que le resta al gobierno, las pymes ya están con una tasa muchísimo más baja. Tú decías pragmatismo de Marcel y se nota, porque la semana pasada Marcel decía, yo no voy a mezclar la discusión tributaria con salario mínimo. Bueno, mezcla esto, ¿no es cierto?, y incorpora aspectos tributarios a la negociación del salario mínimo. Aquí lo más importante es que tenemos que elevar los estándares de productividad para que ese salario mínimo realmente se justifique y se pueda pagar, porque de lo contrario, las empresas lo único que están haciendo hoy día es ver cómo aumentan sus costos. Hablábamos recién de la reforma de pensiones, también tiene una componente importante en impacto, ¿no es cierto?, en los costos, 40 horas lo acabas de decir. Entonces, cuando vemos esto, desde 3 escalones más arriba, vemos todos los impactos que tiene la empresa. ¿Están puestos los incentivos para generar esa capacitación, esa tecnología, esa mejor productividad? ¿Están puestos los incentivos? Eso es lo que nosotros esperamos, que el gobierno abra ese espacio y que genere entonces políticas de crecimiento económico para que realmente esto se pueda sostener en el tiempo. ¿No lo ven hasta ahora? Hoy día no ha sido un impacto con fuerza del gobierno, ¿cierto?, el crecimiento económico. No ha sido el tema que nosotros hemos querido poner en la mesa ya desde hace algún rato. Porque en 40 horas sí vimos alguna, por lo menos dentro del planteamiento, estaba el tema de la adaptabilidad, también el tema de poner el foco en la tecnología, en capacitación. ¿No es suficiente? Por eso que llegamos a un acuerdo ahí, porque vimos que efectivamente se podía generar un espacio y de cara a que los trabajadores, las trabajadoras también pudieran tener más espacio con su familia. Y claro, hay elementos importantes que nosotros tenemos que además ir monitoreando para ver cuál es el nivel de implementación de esa ley y cómo le va afectando a los distintos sectores. Pero claro, ese fue un acuerdo, yo creo que es un buen acuerdo, y las bolsas de adaptabilidad son las que a nosotros más nos acomodan respecto, y particularmente, Andrés, en el caso de las mujeres que producto de la pandemia se vieron muy afectadas con la pérdida de empleo. Por lo tanto, tenía que tener un espacio de adaptabilidad en ese sentido. En materia tributaria, desde la derecha han propuesto en esta nueva etapa, después del rechazo de hace un tiempo, del mes de marzo, han propuesto concentrar que la recaudación, o sea, la meta, por lo menos propone la derecha que sea más baja, cercana a un 2%. Concentrar esto en evasión, elusión, en el tema de las exenciones y royalty, y dejarlo ahí. ¿Ustedes coinciden con eso? Bueno, es algo que le hemos planteado al ministro del momento uno, que nos sentamos a conversar. Esos 4 elementos. O sea, aquí se están evadiendo por contrabando 800 millones de dólares, contrabando de cigarrillos. Se está dejando de percibir por concepto de IVA cerca de 19%. Está la evasión del Transantiago, está la evasión del metro. Entonces hay una serie de elementos que tiene que ir el Estado y el gobierno en particular a buscar, y que efectivamente eso solo te puede generar esos 2 puntos del PIB, que es lo que hoy día está planteando el gobierno. Desde el sector empresarial, en algún momento, como moneda de cambio al impuesto patrimonial, propusieron subir el impuesto a las empresas. Sí, claro, porque el proyecto era malo y esto era un parche, ¿no es cierto?, a un proyecto que desde el inicio nosotros considerábamos que era un mal proyecto. Esa alza todavía no se mantiene en esta etapa. Eso está, no hay proyecto de día. Ya. Así que, por lo tanto, no hay ninguna propuesta nuestra hasta que veamos qué es lo que va a proponer el gobierno. Tú has mencionado varias veces la palabra crecimiento, Ricardo. A ver, las proyecciones para este año del gobierno las entregó ayer el ministro Marcel en las cuentas públicas. Crecimiento de 0,3%, el mercado dice menos 0,5%.
¿Está siendo muy optimista el ministro Marcel? Yo creo que sí, y aquí es bueno salir a la calle. Cuando tú ves lo que está pasando en grandes empresas del retail con mucha gente que está quedando sin trabajo. En el comercio más pequeño también las ventas han decrecido 25, 30%. El sector servicio solamente creció un 0,9%, es algo que más o menos ha estado firmando. Pero el sector minero también ha decaído. Yo creo que el ministro es optimista, pero la realidad de la calle, la sensación que uno le da estando cercano a esos empresarios, claramente nos está diciendo otra cosa, y por eso que aquí es vital. Fíjate que el gobierno hace 3, 4 meses atrás planteó que iba a poner 1.500 millones para eliminar o mejorar más bien todo el sistema de permisología. Bueno, hasta el día de hoy todavía no vemos cuál es el resultado de eso en la práctica, porque los permisos son un tema. La estandarización, ¿no es cierto?, a lo largo de todo Chile, los permisos para levantar un proyecto claramente tienen que estandarizarse, y en ese sentido, hasta el día de hoy, como te digo, no hemos visto un resultado positivo. Y eso es lo que el gobierno tiene que ir mostrando señales claras en función del crecimiento económico. Volviendo un poco a lo que te preguntaba antes, porque la semana pasada también estuvo en la polémica, entre comillas, esta discusión cuando se entregó el IMASEC negativo del mes de marzo, fue 2,1%, que el ministro decía, no estamos en recesión técnica, el país está creciendo, claro, comparada trimestre o mes con el mes anterior. El IMASEC te mide marzo con el marzo del año pasado. ¿También ahí sientes tú que esa discusión, por lo menos la lectura que está haciendo el ministro Marcel, a tu juicio, no es la adecuada de lo que está pasando? Vuelvo, Andrés, a lo que uno percibe en la calle y a los empresarios. La discusión técnica me la salto, si es técnicamente una recesión o no, se la dejo a los economistas. Cuando tú vas a hablar con el empresariado de todos los tamaños, hoy día ves que hay problemas. Ves que hay un exceso de stock, por ejemplo, en almacenamiento en distintos tipos de bodegas. Ves que hay todavía un nivel de stock en contenedores que están ahí almacenados sin poder salir a la venta. ¿Por qué? Porque la venta no está, 20, 25% menos en venta. Entonces, esa es la temperatura que nosotros tenemos, es cierto. Podremos ser más o menos optimistas respecto de si es un 0,3, pero mira lo que está pasando hoy día realmente en la calle. Y esa es la verdad, nuestra preocupación y el llamado, insisto, en cómo, en conjunto, porque esto yo entiendo que el gobierno no lo haga solo, lo haga con nosotros, es cómo efectivamente avanzamos creciendo, porque tenemos que llegar a tasas cercanas al 3, al 4% para que Chile realmente pueda ir despegando, ¿no es cierto?, y además abordar los problemas sociales que Chile tiene. Chile necesita cohesión social, Chile necesita resolverle a millones de personas los problemas que hoy día tiene. Te pregunté 2 veces por el tema del crecimiento y tú respondiste a las 2 veces un tema muy similar, como que al ministro le falta calle. No sé si calle, no, si el ministro tiene calle, lo que pasa es que tiene que convencerse de que es una buena medida, porque además aporta a los ingresos fiscales. Un punto de crecimiento aporta cerca de 800 millones de dólares. Por lo tanto, claramente es una herramienta que el gobierno tiene para generar y abordar sus desarrollos sociales y sus promesas que también le hicieron al país. Ricardo Medes, presidente de la CPC, te agradecemos este espacio con Mirada Económica en las 24 horas. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Mirada Económica, su canal 24 horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Este programa está media hora de conversaciones relacionadas con la economía aquí en Canal 24 Horas. Hay muchos temas para conversar. Los resultados del domingo, royalty minero, salario mínimo, la ley corta de ISAPRES. Estamos aquí en el estudio con Ricardo Medes, presidente de la CPC. Ricardo, bienvenido a Canal 24 Horas, Mirada Económica. ¿Cómo te va? Hola, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Gusto estar con ustedes. Partamos por lo sucedido el domingo. Sin duda, una elección, resultados que nadie esperaba. Tú decías durante la semana, dado este escenario, tendremos que trabajar mucho por amplios acuerdos. ¿Cómo viste? Me imagino que también te sorprendió las elecciones del domingo y los resultados. ¿Qué viene de aquí en más? Tal como dicen, nos sorprendió muchísimo, no eran los números que nosotros estábamos viendo, pensamos que incluso el Partido de la Gente iba a tener
hay candidatos electos, en fin, el resultado es ese. Entonces, lo que nosotros hemos planteado, para que no nos pase lo que pasó en el proceso anterior, la necesaria capacidad que tiene que tener principalmente el Partido Republicano de conversar, de ser inclusivo, de generar diálogo social, algo que nosotros los empresarios ya hace rato venimos haciendo y por lo tanto tenemos todo el punch para exigirle, ¿no es cierto?, a quienes van a estar ahí hoy día escribiendo esta nueva Constitución que efectivamente hagan el esfuerzo por Chile para que realmente el resultado sea bueno. O sea, parecido a lo que dijo el presidente, claro, con el mismo mea culpa que hace el presidente respecto del proceso anterior. Bueno, es que hubo un gran problema en el proceso anterior, convengamos, y ahora tenemos la oportunidad de realmente tener una buena Constitución inclusiva, que sea participativa, escuchando a todos y también haciéndonos cargo un poco de los problemas que hoy día tiene la gente, que es la que al final está un poco ajena a estos procesos, pero es la que termina sufriendo el que nosotros no nos pongamos de acuerdo. ¿Tú ves posible que esta vez sí se puede hacer? O sea, en el fondo, claro, porque las mayorías son abrumadoras ahora para el otro lado. ¿Tú lo ves posible? Yo lo veo posible, es más, yo quiero tratar de que, más que tratar, vamos a trabajar desde el mundo empresarial para generar el espacio de que eso sea posible, porque hay que entender que esto es bueno para Chile. Y ojalá tengamos un término el 17 de diciembre de un proceso constitucional con una constitución aprobada y que realmente despejar esa incógnita que ya llevamos, ¿cuánto? 3, 4 años desde el estallido social, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claramente tenemos que despejar esta incertidumbre que hoy día tenemos. ¿Cómo ves también, para ir después a otros temas, más de 20% de votos nulos y blancos? 2.600.000 votos, más o menos. Muchos incluso han dicho que esta es una antesala de un rechazo en diciembre, que puede ir creciendo mediante la desafección de las personas por el proceso, más allá del texto. Mira, he visto varios análisis ya más políticos de esas cantidades. Cuando antes teníamos la votación obligatoria era cercano al 17, ahora aumentó. Yo creo que aquí también hay un poco de desinformación. Convengamos en que no vimos mucho esfuerzo. Una campaña muy profunda. Mucho esfuerzo del gobierno, te iba a decir, ¿no es cierto?, de que efectivamente llamar a votar porque este era un proceso importante. Entonces yo digo, aquí nos estamos jugando una buena oportunidad para despejar, insisto, esta incertidumbre que hoy día tenemos y que el mundo nos está mirando. Entonces, respecto de ese porcentaje, claro, hay molestia, hay una serie de cosas que uno dice, sí, aquí la gente también se está manifestando contra todo este proceso. ¿Debe cambiar la posición del gobierno respecto a este nuevo proceso de lo que fue por lo menos este plebiscito de entrada? O más que plebiscito de entrada, la elección de... Bueno, es que yo creo que aquí hay que dejar que esta institucionalidad... Claro, que funcione, pero de cara a lo que funcione. venga, porque uno ve, va a ser a todas pintas un proyecto que quizás va a ser muy distinto al que vimos antes y quizás la posición del gobierno va a ser distinta. Bueno, yo espero que el gobierno y con quienes están hoy día también electos podamos realmente llegar a algo bueno. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto voces del Partido Comunista que dicen, llamando, ¿no es cierto?, a exactamente, sugerir el rechazo. Entonces yo digo, a ver, estamos en un país democrático, en democracia estamos construyendo esta nueva Constitución, pongamos todo nuestro esfuerzo para que salga un buen proyecto. Te quiero llevar a otros temas de la contingencia. Este tema está fresquito, la ley corta de ISAPRES. ¿Cómo ven la propuesta, primero que todo, del gobierno? Recordemos que esto tiene que tramitarse en el Congreso, esto no está zanjado. ¿Cómo ves de primeras la ley corta de ISAPRES? Muy compleja, Andrés, porque claramente 1.400 millones de dólares son inviables de poder pagar y cubrir. Aquí hay un elemento esencial que yo lo he dicho ya en varias oportunidades y se lo planteé al propio presidente en ENADE. Si no se soluciona el problema, pero en serio, más allá de las ISAPRES, aquí se puede morir gente por falta de tratamiento. Cuando la gente que está hoy día en el sistema deja de existir este sistema, porque como te digo, es inviable pagar 1.400 millones de dólares, es probable que el sistema como tal deje de existir. ¿Qué va a pasar con esa gente que hoy día está con tratamiento? ¿Qué va a pasar con la gente? Más de medio millón de personas. Así es. ¿Qué va a pasar con esa gente que hoy día incluso se atiende en el sector privado porque el sector público no los puede atender porque hay listas de espera, porque hay una serie de problemas? Bueno, hay que hacerse cargo de esas personas. ¿Es una lápida al sistema? De alguna manera yo pienso que sí, porque claramente cuando tú no puedes pagar
esas enormes cantidades de dinero que estamos hablando, claro, no hay viabilidad empresarial que resista esa situación. Porque lo ha dicho Gonzalo Simón y lo han dicho las ISAPRES en su comunicado, por lo menos dice, lo califican como un engaño. Esta devolución es una falsa promesa. Mira, más que eso, Andrés, a mí qué me preocupa, y te quiero insistir en eso, es en la persona que no se va a poder atender si el sistema desencadena un proceso que afecte a las ISAPRES, que afecte al sistema privado, porque también convengamos que las ISAPRES tienen deuda con el sector privado y por lo tanto en el sector privado donde hoy día se atiende a más de 500.000 de personas no lo van a poder hacer y la gente termine muriendo. Esa es nuestra preocupación fundamental en este tema de la ISAPRES. ¿Tú ves mucha ideología en esta ley corta? Sin duda que la hay y lo han dicho, ¿no es cierto?, desde que partió este gobierno y dentro de su plan de gobierno también está el terminar con el sistema. Pero claramente hoy día la realidad es distinta y la realidad nos dice que si el sistema cae hay gente que puede morir. ¿Tú crees que esto puede ser modificado en el Congreso? ¿Hay espacio? ¿Lo ves? ¿Hay agua en la piscina en materia política? Yo pienso que con racionalidad y con sentido común sí puede haber un espacio para que esto se modifique y se llegue a un buen acuerdo, sumado eso a que también sabemos que el gobierno está pidiendo una prórroga a la Corte Suprema. De 6 meses. Todos esos elementos debieran llevarnos a buscar realmente una solución, como te digo, que le dé la tranquilidad a las personas que se van a poder atendiendo, van a seguir atendiéndose y también poder recurrir al sistema privado donde hoy día están y que no pierdan esa opción. En tema de otras reformas, ¿cómo también has visto tú, Ricardo, desde la CPC, cómo han visto este cónclave del gobierno? Es el cuarto cónclave que organiza el gobierno en los 14 meses que llevan. Una discusión de entre avanzar en el programa, el tema, ahí está la discusión entre ceder, no han dicho enriquecer ni endurecer, sino que mantenerse a raya en el programa. ¿Cómo lo has visto tú, esta conversación, el discurso del gobierno respecto al programa? ¿Tú ves viable el programa del gobierno tal cual las últimas 2 elecciones? Yo creo que no. Yo creo que aquí el gobierno está golpeado. Las elecciones del domingo, ¿no es cierto?, fueron muy duras para ellos. Sin embargo, desde el punto de vista empresarial, nosotros siempre hemos dicho que tenemos que tener una mirada mucho más larga del gobierno de turno. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que tenemos que apoyar, de alguna medida, que el gobierno haga su trabajo, que le vaya bien, porque si logramos poner algunos acentos en qué crecimiento, en inversión. Por ejemplo, conversábamos también a propósito de la aprobación del royalty. Qué bueno es que se vaya a reducir 1/3 en los permisos, ¿no es cierto?, de tramitación medioambientales. ¿Por qué? Porque eso genera inmediatamente un impacto en la inversión. ¿Tú pones la tramitación del royalty como un ejemplo de lo que cómo debiese trabajarse? Cómo debiese trabajarse y también cómo se puede llegar a acuerdos. Porque uno ve que las dos partes han cedido. Por supuesto, y parte de esto, y ya tenemos el ejemplo, Andrés, de las 40 horas que nos costó, si tomates nos tiraron también, ¿no es cierto? Pero bueno, estuvimos ahí y llegamos a acuerdos. Aquí tiene que pasar lo mismo. En el sistema de pensiones tiene que pasar lo mismo. Tenemos que buscar acuerdos porque de lo contrario, si nosotros ponemos o nos ponemos inflexibles en nuestro quehacer, claramente la ciudadanía también nos va a pasar la cuenta y nosotros queremos que, insisto, al país le vaya bien. Pero para que le vaya bien, el concepto de crecimiento económico tiene que estar en el ADN. ¿Y lo ves en el ADN del gobierno? No lo veo en el ADN y por eso que hemos presionado para eso. El propio presidente me ha contestado un par de veces que yo se lo he repetido hasta el cansancio, y lo voy a seguir haciendo porque para mí es vital. Crecimiento económico, inversión es generación de más fuentes de trabajo. Hoy día hemos visto que el desempleo ha aumentado, particularmente en el caso de la mujer, y es algo que tenemos que necesariamente avanzar en solucionar, porque de lo contrario vamos a ir a generar una mayor informalidad. La tasa de informalidad hoy día, datos del propio Ministerio de Hacienda, andan de orden del 27% en la informalidad laboral. Tenemos que reducir eso. Hay gente que hoy día está trabajando en la calle, está generando comercio ambulante, está generando comercio ambulante digital, que es otra forma, y claramente esa gente no tiene ni acceso a previsión social, ni acceso a seguridad, ni acceso a salud. Entonces, ahí está el foco del problema. Tú mencionabas el tema de pensiones. Uno ve, por lo menos, en el discurso,
que los discursos, muchas veces las posiciones se van endureciendo, sobre todo en tema de pensiones. Lo sugería también quien fue asesor de José Antonio Kast, José Luis Daza, decía las reformas del gobierno tal cual están muertas. ¿Tú lo ves así? A ver, quiero separar un poquitito la política de nuestra mirada empresarial y, como te digo, que tiene que ver con mucho más largo plazo. Y desde ese punto de vista nosotros estamos dispuestos, y lo hemos dicho así, de sentarnos a conversar hoy día con el gobierno para lograr una reforma de pensiones, porque hoy día hay pensiones, Andrés, que son indignas y necesitamos que la gente que hoy día está jubilada realmente tenga Parece acceso. que las cuentas nacionales, ya lo reconoció el gobierno, eso no va a ir. No va a ir, eso es una buena señal, pero tenemos que ver que a nosotros no nos gusta derechamente este monopolio del Estado, ¿no es cierto?, en materia de pensiones. Nos interesa que haya mayor competencia, pero claramente cuando el Estado empieza a tener el control del mercado de capitales a través, ¿no es cierto?, de la gestión de los recursos de las personas, esa es una distorsión en el mercado. ¿Y el 6%? Y aquí, al tiro, y aquí también vamos a poder conversar respecto del rol del Estado en el mercado, porque dentro del programa del presidente Boric también tenía, ¿no es cierto?, una cápita que decía, bueno, queremos nosotros ser partícipes del mercado. Y eso distorsiona todo lo que hemos visto nosotros. Respecto al 6%, ahí está la madre un poco de la discusión. Si es que va todo a capitalización individual, si es que va todo al sistema público, si es que va 3 y 3, parecido a los anteriores proyectos fallidos de las administraciones Bachelet y Piñera. ¿Cómo lo ves tú, ese 6%? Mira, hemos planteado que las cuentas son de las personas, y las platas son de las personas. Algo tiene que haber en solidaridad, sin embargo, hemos planteado también que eso debiera ir por la vía de los impuestos generales. O sea, ¿la PGU ya cumple ese rol? La PGU ya está cumpliendo en el rol de las personas más vulnerables. Nos queda, ¿no es cierto?, solucionar las personas que son de clase media, en definitiva. Entonces, yo digo, eso es lo que nosotros tendríamos que entrar a discutir con el gobierno para ver cuál es la mejor solución, pero la solidaridad debiera hacerse con recursos del Estado. No dentro de ese 6%. No dentro del 6%. Claro, si no les gusta el 6%, tampoco el tema de las cuentas nacionales y el rol del Estado, lo medular, no les gusta nada el proyecto entonces. Bueno, porque hemos visto que, y cuando tú vas recorriendo en la calle, vas conversando con la gente te dice, yo quiero tener acceso a mis fondos, y cuando yo los vea, donde yo los vea y yo tenga acceso a saber qué es lo que estoy acumulando. Pero si fuera por popularidad, también deberíamos sacar por el tema de los retiros, porque la gente también los quiere. Bueno, esa es un hecho de la causa, sin lugar a dudas. Nosotros hemos dicho que es una mala política pública, ya hemos visto lo que ha sucedido en materia de inflación, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que pensar en la reforma de pensiones, que hoy día es un tema que nos interesa mucho, salir jugando, salir con un acuerdo con el gobierno, y también tendremos que ver cómo se involucra la política y los partidos políticos en un eventual acuerdo con el gobierno. Vamos a ir a la pausa, Ricardo Méndez. A la vuelta te quiero preguntar de salario mínimo, una negociación que está avanzando en el Congreso.